The lottery is not about getting rich. It's about helping people, and it always has been. The lottery is what helped raise the Great Wall of China, build the roads of Rome, and today, in South Carolina, it's what generates millions of dollars each year for scholarships like the SC Hope, Life, and Palmetto Fellows. The South Carolina Education Lottery is investing in you. Visit sceducationlottery.com/betteryou to learn more. Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Muy buenas, bienvenidos de nuevo, bienvenidos a un episodio más de Sonidos de Psicología, podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, y hoy traemos, el artículo de moda, ¿no? El que todo el mundo está hablando. Hola Álvaro, hola a todo el mundo. Sí, hoy traemos uno de los artículos que más movimiento tanto en redes como en el mundo académico ha traído y, honestamente, uno de los artículos más completos, bien hechos e interesantes que hemos traído nunca, ¿verdad? Eso es un artículo de Nature Human Behavior, que analiza, el efecto motivacional del dinero en sociedades weird, que serían esas sociedades, más occidentales, en este caso Estados Unidos, Oeste Europa, y lo compara con sociedades non-weird. En este caso, pues vamos a ver estudios hay población de Sudáfrica, hay población de India, hay población de China, etcétera. Y además, queremos recalcar que es un buen ejemplo de Open Science, ¿verdad? Así es. Este artículo que habla de comparar cuando hablemos de weird sociedades, es un acrónimo de sociedades occidentales, educadas, industrializadas, ricas y democráticas, ¿vale? Las siglas en inglés se les llama sociedades weird. Y este es un artículo que no solo lo traemos porque es uno de los que más movimiento ha generado, pues debido a la significación que tiene lo que ellos han ido encontrando en estos estudios, ¿no? Evaluar el efecto del dinero como motivador comparado con otro tipo de motivadores para realizar tareas, pues tiene un impacto bastante gordo en cómo trabajamos, en cómo nos movemos, sino que además, como has mencionado tú, Álvaro, ¿no? Este artículo está prepublicado, preregistrado, el código está en acceso abierto, los datos están disponibles para que cualquiera pueda analizarlo. El artículo en sí es de acceso abierto, es decir, cualquiera puede acceder a él sin necesidad de estar suscrito ni pagar por leerlo. La verdad es que es un trabajo excepcional. Sí, lo dejaremos también en la descripción por si alguien le quiere echar un vistazo. Y ya vamos a empezar a comentar de qué está hablando todo el mundo. Vamos a ver. Digamos que todos teníamos un poco en mente esa idea, Julio, no sé si coincidirás conmigo, de que el dinero, si te pagan un poco más, ¿no? Tú trabajas un poco más, ¿no? Es una especie de mecanismo, ¿no?, psicológico que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Es decir, si me dan un poco más de dinero, yo trabajo un poco más. Y así, ¿no? Digamos que esa idea que estaba en la mente de todos, o por lo menos en la mente también de estos investigadores, empieza a tambalearse cuando resulta que empiezan a haber datos, por ejemplo, como que el 90% de todos los artículos que se publican en las revistas más top de psicología provienen efectivamente de weird cultures, es decir, de países o bien Estados Unidos o Oeste Europa. Tenemos que entender además que aquí, y los autores lo plantean, no estamos poniendo una dicotomía en sociedades Estados Unidos, Reino Unido, Francia, España, Alemania, norte de Europa y el resto, como si esto fuese completamente dicotómico, sino que las características psicológicas de cada cultura y de cada sociedad son distintas y depende de cada una cuáles son esos motivadores, que entre ellos, por supuesto, que está el dinero, pero que puede haber otros. Por ejemplo, los autores mencionan estudios en los que, por ejemplo, en China era más efectivo o más eficaz para hacer que los trabajadores de una fábrica dejasen de tirar los restos al suelo el poner símbolos de buena suerte en el suelo que el poner castigos económicos. Sin embargo, en Níger... Claro, es decir, hay diferentes maneras de motivar a las personas, ¿no? Unas pueden ir por el dinero y otras pueden ir por una serie de motivaciones psicológicas, como puede ser una norma, como puede ser dar un regalo, como puede ser pedirlo por favor, ¿no? Y depende quizá de la cultura en la que estés, podría funcionar o no. ¿Qué es lo que creen los investigadores en este caso? Bueno, que en estas culturas occidentales, ¿no?,
parece que este tema está mediado un poco por lo que se llama la ley del mercado, ¿no? Todo esto se ve como que yo trabajo para ti y eso es una especie de transacción, es decir, yo te doy mi tiempo y te doy mi trabajo y tú me das, digamos, el dinero. Sin embargo, en culturas no occidentales parece que la norma que opera es una especie de norma más social, ¿no? Una norma en la que, bueno, digamos que tenemos una serie de obligaciones, tanto tú como empleador, como yo, como trabajador, y en ese contrato no está tan por en medio en dinero como en culturas más occidentales. De hecho, los autores mencionan un estudio previo en lo que investigadores intentaron pagar a estudiantes en Estados Unidos y en China para sacar mejores puntuaciones en los test, es decir, como motivador usar el dinero, que funcionaba en Estados Unidos, pero por ejemplo no funcionaba con los estudiantes chinos. Así que lo que los autores han hecho es coger ese tipo de estudios y hacerlo un poco más a lo grande incluso. Al final, lo que en este artículo hacen los autores es comparar la efectividad del dinero como motivador en el Reino Unido y en Estados Unidos, no solo en un solo estudio, iremos desgranando los estudios por separado, pero entre esos dos, en comparación con China, India, México y Sudáfrica, que se consideran sociedades not weird, es decir, no occidentalizadas, ¿vale? En todos los estudios, los trabajadores van a recibir un salario base, que además los autores lo mencionan como parte importante, es decir, no va a haber gente que no cobre, siempre se va a cobrar un salario base, y vamos a hablar de cuánto mejora el rendimiento, o lo que los autores van a analizar es cuánto mejora el rendimiento dando una bonificación económica o con otro tipo de motivadores. Eso es. Entonces vamos a hablar ya del primer estudio, ¿no? El primer estudio, digamos que reanalizan unos datos, ¿no? que ya tenían estos investigadores, en los que comparan dos sociedades. Por un lado, Estados Unidos y por otro lado, India. ¿Cuál es la tarea que tienen que hacer los participantes? Para empezar, todos reciben $1 por participar en el estudio. Y cada vez que hacen 100 clics en una tecla, que son alternativamente la A y la B, reciben 1 centavo. ¿Vale? Entonces, ¿qué comparan? Bueno, comparan, digamos, dos estrategias. Hay que recordar que el objetivo de emplear dinero o el objetivo de emplear otro tipo de norma siempre es el de conseguir más performance. Es decir, si yo normalmente conseguiría que cualquier trabajador hiciera un número de clics estándar, como puede ser 500 en 3 minutos, yo lo que quiero es implementar una recompensa, ya sea monetaria o ya sea psicológica, para que ese número suba, ¿no? Esa es la intervención, ¿no? Como la que estabas comentando tú, Julio, de efectivamente voy a pagar a los estudiantes, ¿no? Para que saquen mejores notas, ¿no? Yo lo que quiero es mejorar en ese sentido o aumentar algo, ¿no? Efectivamente, le decimos a estos participantes, tanto de Estados Unidos como de la India, tenéis que dar alternativamente al botón A y B. Por participar os lleváis $1, cada 100 clics extra, ¿vale? Os lleváis 1 céntimo extra. Y eso se lo decimos a un grupo. Esa sería, digamos, esa recompensa monetaria, ¿de acuerdo? Pero a otro grupo, tanto de Estados Unidos como de la India, por supuesto, les decimos, más o menos, digamos, en esta tarea, lo que suele hacer la gente son unos 200 clics. ¿Qué es eso? No es más que una norma descriptiva. Es decir, estamos comparando la efectividad de pagar ese dinero, pagar 1 centavo por 100 clics, a simplemente decirle a los trabajadores que presionan al botón 2000 veces. Vale, ¿y entonces qué es lo que salió? Pues efectivamente que en ambos grupos mejoraba el hecho de que te pagaran por clic. ¿De acuerdo? Ese pago por cada 100 clics sí que mejoraba la performance más que simplemente contarle a las personas que normalmente la gente hacía 2000 clics. Sin embargo, la cantidad de mejora sí que difería entre Estados Unidos y la India. Es decir, lo que los autores llaman porcentaje de money advantage o ventaja monetaria era mucho más alta en Estados Unidos. Es decir, que la comparación dentro de Estados Unidos entre el grupo que recibía la norma y el grupo que recibía el dinero, esa comparación era mucho más grande. Es decir, la gente que recibía el dinero daba muchos más clics. Es decir, que los autores encuentran es que, por supuesto, que pagarte más por el trabajo, por una tarea, va a hacer que la hagas más o que la hagas mejor, pero que esa mejora era mayor en los países occidentalizados, ¿no? Eso es. Entonces, los mismos autores cogieron y dijeron, oye, y por esto traemos este artículo como ejemplo de buena praxis en psicología, cogieron y dijeron, oye, este primer estudio está muy guay, da unas indicaciones muy interesantes,
pero tiene ciertas debilidades, así que vamos a ver si las podemos abordar. Entre ellas, la primera que abordaron es pulsar 2 teclas quizá no motiva, ¿no?, hacerlo. Entonces lo que les hicieron en el segundo estudio tenían que seleccionar imágenes de edificios y se les señalaba que era para entrenar una inteligencia artificial, es decir, ya es un trabajo ser trainer de una inteligencia artificial. Claro, ya es una tarea como con sentido, ¿no? También lo otro que hicieron fue decir, oye, es cierto que $1 en Estados Unidos y $1 en la India, o $1 en México, o $1 en China no valen lo mismo. Entonces lo que dijeron fue, vamos también a equilibrar los pagos. Es decir, si esto lo hacen en los estudios consecuentes, ¿no? Pero si damos en Estados Unidos $1 y en México $1, pues entonces también habrá que dar en Estados Unidos un ajuste de ese dólar mexicano para que el valor que yo reciba económico sea lo mismo. Este segundo estudio lo dividieron en 3 partes. La primera parte comparaban la mejora con las recompensas, como ya has explicado tú, Álvaro, económicas o sociales, entre Reino Unido y China, en los que la diferencia fue abismal. En este primer estudio, en el que comparaban la selección de imágenes y en el que por cada 10 imágenes seleccionadas se daba un bonus, fuese económico o fuesen otro tipo de bonus psicosociales, la diferencia era inmensa. La mejora en Reino Unido, en los participantes de Reino Unido, era de más del 100% y de los participantes en China no llegaba al 30%. Luego además cogieron los propios investigadores y dijeron, oye, podemos incluso mejorar esto. ¿Por qué? Porque habían seleccionado a los participantes de Reino Unido de una plataforma de trabajo, como puede ser LinkedIn, ¿no?, o InfoJobs. Y sin embargo en China lo habían seleccionado de una aplicación de mensajería. Entonces dijeron, pues a lo mejor es que los de Reino Unido estaban más motivados a ganar dinero. Al fin y al cabo estaban en una plataforma de trabajo. Así que el siguiente estudio compararon Estados Unidos y México y todos los participantes eran trabajadores que estaban en plataformas de búsqueda de trabajo, ¿vale? Y aquí fue donde además ajustaron los beneficios, es decir, la recompensa económica en Estados Unidos, es decir, crearon 3 grupos. Trabajadores de Estados Unidos, que recibían $1 y te recibían o recompensa económica o recompensa no económica. Trabajadores mexicanos, que recibían recompensa económica o recompensa no económica. Y trabajadores americanos, que recibían o recompensa económica o recompensa no económica, pero la recompensa económica era mayor. Era tanto mayor como ajustada estaba la diferencia de salario entre Estados Unidos y México. ¿Qué encontraron? Que independientemente de si tenían solo el dólar o el dólar ajustado, por decirlo así, la mejora en el rendimiento con retribución económica era sustancialmente mayor en Estados Unidos, en ambos de los grupos, que en México. ¿Cuánto? Pues con la retribución normal mejoraba un 145% el rendimiento en Estados Unidos, con el dólar ajustado mejoraba un 162%, y en México la mejora era de un 46%. Es decir, oye, que por supuesto que el dinero en México generaba una mejora, pero generaba 3 veces más de mejora en Estados Unidos las recompensas económicas que las recompensas psicológicas. El último de los estudios del 2 comparaban esto mismo que han hecho en Estados Unidos con el dólar ajustado, y México, lo mismo, pero en Sudáfrica. Y además, registrando el estudio previamente, que es uno de los mecanismos que tenemos para asegurar la reducción del sesgo y que los resultados puedan generalizarse de manera más fácil. ¿Qué encontraron? Encontraron lo mismo. Cambiaron además las recompensas no monetarias para ver si había efectos distintos. En este caso, dieron donaciones en vez de normas sociales, y aún así las mejoras en Estados Unidos, en los 2 grupos estadounidenses, eran significativamente superiores a la mejora en Sudáfrica. Claro, aquí llegados a este punto, viene el siguiente estudio donde ellos ya se plantean cuál es el valor real del dinero. Es decir, tú has estado hablando, por ejemplo, de los dólares, ¿no? De cómo se ajusta, ¿no?, entre países, ese pago, entre comillas. Claro, llega el momento en el que los investigadores se plantean, ¿simplemente el hecho de poner dinero sobre la mesa es suficiente para incrementar esa performance? ¿Es suficiente para incrementar esa actividad? Y es lo que hacen en el tercer estudio, es decir, comparar si se da una cantidad de dinero tan ínfima que sea prácticamente irrelevante, simplemente el mero hecho, esa mera exposición al dinero, ya mejoraría más esa performance que, por ejemplo, la norma descriptiva, ¿no?, de la que estábamos hablando antes.
efectivamente llevan a cabo este estudio y comparan entre Estados Unidos y la India, y los resultados son diferentes. En Estados Unidos, aunque pusieran un penique sobre la mesa o un centavo sobre la mesa por 20 imágenes, seguía habiendo mejora, ese Money Advantage en prácticamente un 50%. Sin embargo, en la India ya no existía mejora, ya no existía diferencia entre la norma que te dijeran, bueno, pues más o menos las personas son capaces de analizar 40 imágenes, o que te dieran un penique por cada 20 imágenes. Ya no había diferencia. Ese Money Advantage en ese sentido era del 1,6%. Es decir, seguía funcionando el aspecto de esa mejora económica en Estados Unidos, sociedad occidentalizada, por muy mínima que fuera, en este caso ínfima, pero dejaba de funcionar en los países no occidentales. Sabemos que hasta ahora ha podido ser un poco confuso, entonces vamos a hacer una pequeña recapitulación. Los autores lo que van encontrando es que sistemáticamente el dinero mejora el rendimiento más que los beneficios, más que las recompensas no económicas, o lo que se ha venido a llamar en los últimos 20 años salario emocional, o norma social, o pedir por favor, o mejoras en pago de diversas formas de recompensa que no es la monetaria. En todos los países. Lo que sistemáticamente también han ido encontrando los autores es que en las culturas occidentales esa mejora es muy, muy superior. Hay una diferencia muy sustancial con las sociedades que no son occidentales. Claro, esto no necesariamente dice que es la cultura la causa. Y para eso plantearon un cuarto estudio, en el que dijeron, oye, vamos a coger a miembros de la misma cultura, en principio, que es la cultura hindú, pero que sean bilingües, es decir, que hablen tanto inglés como hindi, entendiendo que cuando tú hablas en inglés, ellos cuando hablan en inglés hablan en un entorno laboral principalmente, en un entorno de negocios, y que es un idioma que estará más asociado a ese tipo de interacciones, y que el hindi es un idioma más familiar, cultural, con todas las limitaciones que puede tener esto. Bueno, pues lo que vieron es que cuando realizaban la tarea, se les daban las instrucciones y todo se hacía en inglés, o todo se hacía en hindi, había diferencia. Es decir, aquellos que habían realizado la tarea en inglés, asignados al azar a uno u otro grupo, tenían una mejora de casi el 60% en comparación con la del 25% que tenían los que habían realizado la tarea en hindi. Claro, esto no es una prueba absoluta de que la causa es la cultura. Además, la cultura en sí es un absoluto que tampoco dice nada. Hay diversos factores dentro de la cultura que podrían señalar esto. Pero sí muestran cómo incluso el mero hecho de cómo nos acostumbramos con qué lenguaje nos acostumbramos a trabajar y a relacionarnos puede afectar a cómo me motivan las cosas. Eso es. Y además, digamos que hay resultados muy, muy significativos y muy ilustrativos, ¿no? Como, por ejemplo, en ese estudio en el que hablabas, ¿no? En el que, por ejemplo, más de la mitad de los participantes de Estados Unidos paran la tarea, o sea, es decir, abandonan la tarea si se dan cuenta de que ya no hay dinero sobre la mesa, de que no pueden mejorar, esa recompensa monetaria, ¿no? Sin embargo, en México, por ejemplo, el 90% de los participantes continúa en esa tarea, ¿no? Volvemos a decir que no parece, y tampoco lo dicen los autores, no parece una diferencia cultural genuinamente, sino que es la norma que se utiliza, ¿no?, para llevar a cabo este tipo de acciones, ¿no?, la que parece marcar un poco esa pauta de comportamiento. Así es. Los autores acaban señalando, por supuesto, las limitaciones que tiene este estudio, pero también teorizan cómo es la mentalidad transaccional, esta mentalidad de la transacción económica o de la transacción del esfuerzo, que esa mentalidad es un continuo en la que las personas de algunas culturas tienden, por decirlo así, a percibir el trabajo como algo gobernado por reglas explícitas con consecuencias explícitas, que en este caso es el dinero, y otras personas de otras culturas tienden a percibir el trabajo como algo no gobernado necesariamente o únicamente por ese tipo de contratos explícitos y de recompensas explícitas. Es decir, que no significa que los estadounidenses estén, o las sociedades occidentales estén obsesionadas con el dinero y las no occidentales actúen de manera irracional, sino que al final todos nos situamos en ese continuo transaccional, ¿no? Y depende de las normas que hayamos integrado,
probablemente de origen social o de origen sociocultural, pues efectivamente nos situamos en una parte de ese continuo y actuamos consecuentemente en ese tipo de relaciones, en este caso laborales. También se plantea la duda, y con esto vamos a terminarlo, de hasta qué punto está bien que generalicemos los resultados que se basan en estudios en los que la cultura puede ser importante, generalicemos los resultados de estudios realizados en el 15% del mundo, que es Estados Unidos, Reino Unido, Francia, España, Canadá, Italia, lo que es Europa occidental y Norteamérica, excluyendo México, a toda la población mundial. Es decir, hasta qué punto algunos de los estudios que se realizan no están teniendo en cuenta el posible impacto cultural. Efectivamente, sobre todo en el ámbito de, diseñar estrategias, ¿no? Que pueden ser incluso beneficiosas para las personas en este tipo de ambientes como laborales, ¿no? No podemos coger y generalizar resultados si no hemos investigado también en esas culturas qué efectos tienen. Pues muchas gracias a todos por escucharnos. Sabemos que ha sido un podcast un poco largo, un poco denso. Dejamos al final de los comentarios el enlace al artículo. Como os hemos comentado, está en acceso abierto y cualquiera puede acceder no solo al artículo, sino a los datos, a las gráficas, a todo. Y muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo Sonidos de Psicología. Muchas gracias. Hasta luego. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología. The lottery is not about getting rich. It's about helping people, and it always has been. The lottery is what helped raise the Great Wall of China, build the roads of Rome, and today, in South Carolina, it's what generates millions of dollars each year for scholarships like the SC Hope, Life, and Palmetto Fellows. The South Carolina Education Lottery is investing in you. Visit sceducationlottery.com/betteryou to learn more.